Bueno, entonces vamos a resolver un ejemplo de fuerzas hidrostáticas en superficies curvas, ¿no? En nuestro caso tenemos una compuerta curva. A ver, vamos a leer lo que nos dice el enunciado. Dice, no encuentra las componentes de la fuerza hidrostática del agua que está sobre la compuerta cilíndrica en forma de un cuarto de círculo, nos dice, ¿no? Entonces aquí nos dan una compuerta que tiene un cuarto de círculo, ¿no? Que está, ¿no? Aquí nos da su radio, que es 3 metros. Y nos dice también que tiene un ancho de 1.5 metros, ¿no? Que si lo dibujaríamos en 3D, 3 dimensiones, aquí estaría, ¿no? Su ancho. De la misma manera aquí, ¿no? Entonces eso nos dice, ¿no? Que es su ancho. Y también nos pide, ¿no? Calcular sus respectivos puntos de aplicación de la fuerza hidrostática. A ver, entonces vamos a aquí, ¿no? Como se trata de una compuerta curva, aquí nos da, ¿no? dos fuerzas hidrostáticas, que va a ser una fuerza horizontal que va a estar aquí, ¿no? Más o menos, vamos a dibujarlo. La fuerza hidrostática horizontal. Y también nos da, ¿no? una fuerza vertical que va a estar actuando más o menos por aquí, ¿no? La fuerza vertical. Entonces ahí, ¿no? Ahí vamos a tener las dos fuerzas. Por eso lo vamos a anotar. Esto va a ser nuestra fuerza vertical. Y aquí va a estar nuestra fuerza horizontal. Teniendo eso y sus respectivos puntos de aplicación nos dicen, ¿no? Cada una de estas fuerzas va a tener, ¿no? Su punto de aplicación, una distancia, ¿no? Entonces en nuestro caso aquí de la fuerza horizontal va a tener, ¿no? una profundidad, una distancia, una altura en el punto que va a estar aplicado nuestra fuerza, y va a ser esa distancia o esa altura va a ser, ¿no? A ver, vamos a hacerlo con otro color. Va a ser desde el nivel se va a medir, ¿no? Desde el nivel del agua. En nuestro caso nos dice que es agua, ¿no? Entonces esto va a ser, ¿no? nuestra distancia del punto de aplicación de esta fuerza. Entonces eso lo vamos a llamar, ¿no? YCP, que va a ser el centro de presión, ¿no? Entonces lo vamos a llamarlo YCP. Aquí está, ¿no? Con esta ecuación lo vamos a calcular, posteriormente. Y la fuerza vertical, a ver, esto lo vamos a alargar un poquito más para que la acotación se note bien, ¿no? Y también la fuerza vertical va a tener, ¿no? un punto de aplicación que se va a medir desde esta parte. A ver, vamos a... que se va a medir desde este punto, ¿no? Que lo vamos a medir desde aquí. De la misma manera, ¿no? Entonces eso lo vamos a llamar, como está en el sentido del eje X, podemos decir, ¿no? Vamos a llamarlo XCP. Ahí, ¿no? Ahí tenemos las dos fuerzas, fuerza vertical con su distancia, ¿no? Que es el XCP, y la fuerza vertical también, ¿no? Entonces vamos a empezar con el cálculo de la fuerza horizontal. Para la fuerza horizontal, aquí, ¿no? Proyectamos desde el nivel del líquido, desde el nivel del agua, que más o menos estaría por aquí, ¿no?
y desde su base, ¿no? Ahí lo proyectamos. Aquí estamos viendo, ¿no? En vista de perfil. Y aquí lo vamos a proyectar, ¿no? Vista frontal, ¿no? Como si estaríamos viendo de este lado, ¿no? A ver, lo vamos a dibujar aquí. Como si estaríamos viendo de este lado, ¿no? Como si estaríamos viendo de este lado. Así lo vamos a dibujar, ¿no? En este de la compuerta. Entonces aquí nos va a quedar, ¿no? Una sección rectangular. Ahí, ¿no? Que esta altura va a tener esta altura, ¿no? Que va a ser igual a 2 metros. Entonces eso lo vamos a copiar. Lo vamos a anotar, ¿no? Sus dimensiones de esa sección rectangular. Y el ancho, aquí su base va a ser igual al ancho, ¿no? Que nos da aquí, que es 1.5 metros. Entonces su base lo vamos a anotar ahí. Ahí, ¿no? Que va a ser igual a 1.5 metros. Ahí, ¿no? Ya lo tenemos sus dimensiones. Entonces aquí nos pide, ¿no? El HCG. Para el HCG es la altura, ¿no? Hasta su centro de gravedad. Entonces eso lo podemos... el centro de gravedad de una sección rectangular está al centro, ¿no? Está a la altura medios. Entonces más o menos va a estar por aquí ubicado, ¿no? Ese centro de gravedad. Entonces ahí lo podemos... lo vamos a anotar. Este sería, ¿no? El HCG. Esa distancia sería, ¿no? Esto sería su centro de gravedad, ¿no? Se lo vamos a anotar ahí. Aquí estaría ubicado el HCG. Entonces, teniendo eso podemos calcular, ¿no? El HCG, aquí lo vamos a anotar. HCG va a ser igual, ¿no? A la altura medios, ¿no? Entonces aquí vamos a anotarlo, la ecuación. Altura sobre 2, que eso va a ser igual a la altura que es 2, ¿no? 2 sobre 2, ¿no? Entonces eso nos va a dar un valor de un metro, ¿no? Nos da el HCG. Entonces teniendo eso ya tenemos, ¿no? El HCG. Y aquí el peso específico va a ser, ¿no? Del agua, que nos dice aquí, ¿no? Que está hidrostática del agua, nos dice. Entonces aquí también nos dice, ¿no? Que se trata de agua. Entonces vamos a trabajar de unidades de kilogramos sobre metro cúbico, que va a ser 1000, ¿no? Tenemos el HCG. Y el área va a ser, ¿no? De esta sección también, que va a ser base por su altura, 1.5 por 2, ¿no? Entonces teniendo eso vamos a calcularlo aquí. Fuerza horizontal, aquí, ¿no? Ya lo vamos a reemplazar. 1000, ¿no? El peso específico del agua. Aquí el HCG, que es 1 metro, por el área, ¿no? Que es 1.5 por 2. Ahí nos da un valor de 3000 kilogramos, ¿no? Entonces ya lo hemos calculado esta fuerza horizontal, que nos da un valor de 3000 kilogramos, ¿no? Y nos falta, ¿no? Su cálculo de su ubicación, ¿no? En qué punto exactamente está, qué profundidad, ¿no? Entonces el YCP, ¿no? Para cálculo de la profundidad, ¿no ve? Entonces aquí el YCP nos dice, ¿no? El momento de inercia respecto a su centro de gravedad, ¿no? De esta, en nuestro caso va a ser, ¿no? De esta sección que lo hemos proyectado. Y aquí el HCG ya lo tenemos, aquí está el 1 metro, ¿no? Aquí también ya lo tenemos. El área también lo tenemos, ¿no? Aquí también lo hemos calculado el área, que es 1.5 por 2, ¿no?
que es 3 metros cuadrados, es igual a esto, ¿no? Y entonces aquí para el momento de inercia respecto a su centro de gravedad de una sección rectangular, ¿no? De aquí, de esta sección proyectada. Y a ver, aquí lo vamos a buscar. Aquí está, ¿no? Que es base por altura al cubo sobre 12. Aquí está, ¿no? Eso lo hemos anotado aquí, que es base 1.5, altura 2, ¿no? Al cubo sobre 12. Teniendo eso ya lo podemos reemplazar, ¿no? A la ecuación, que es el momento de inercia. El HCG aquí está, ¿no? Que es 1. Este 3 es el área, ¿no? Aquí lo hemos calculado también. Y el 1, ¿no? Que se repite, que es el HCG. Teniendo esos, reemplazando esos valores, tenemos, ¿no? Un valor de 1.333 metros. Entonces la fuerza horizontal está actuando, ¿no? A una profundidad de 1.33 metros, que está un poco más por debajo de su centro de gravedad, ¿no? Su centro de gravedad es 1 metro, entonces está un poco más abajo, ¿no? Teniendo eso, entonces podemos proseguir, ¿no? Para el cálculo de la fuerza vertical. Para la fuerza vertical aquí nos da una ecuación, ¿no? Una ecuación que está por el peso específico del líquido, ¿no? Del agua, que va a ser 1000, ¿no? También. Y el volumen, va a ser en nuestro caso un volumen imaginario, ¿no? Ahora aquí lo vamos a graficar. El volumen, para su cálculo del volumen aquí va a ser que está el líquido, el agua por encima de la compuerta hasta el nivel del agua, ¿no? Entonces, ¿eso cuál es? Va a ser esta, ¿no? Esto que lo va a ser esta, ¿no? Toda esta parte que está rodeada, esta partecita va a ser, ¿no? El volumen que lo vamos a calcular. Entonces vamos a calcular este volumen. A ver, de una manera más sencilla podemos calcular ese volumen. Sería, ¿no? Aquí podemos formar una sección rectangular. Aquí, ¿no? Aquí podemos formar una rectangular. Ahora esto lo vamos a... Ya ahí, ¿no? Se ve un poco más claro. Entonces aquí podemos formar una sección rectangular, como les decía aquí, ¿no? Y lo podemos restar, ¿no? Esta parte que está aquí, del C al B y aquí, ¿no? Podemos tomarlo como un cuarto de elipse, esta parte, ¿no? Y de una sección rectangular completa lo podemos restar esta parte y ya lo tendríamos, ¿no? El área de esta parte que lo habíamos dicho. Y si lo multiplicamos por su ancho, que es 1.5 metros, ya lo tendríamos, ¿no? El volumen. Entonces vamos a hacer eso. A ver aquí. Aquí, ¿no? Lo hemos tomado este triángulo BDE, ¿no? El triángulo BDE. Aquí está, ¿no? El BDE. Primeramente vamos a calcular, ¿no? Esta distancia de B a D. Y posteriormente lo restamos, ¿no? Por el radio menos la distancia BE. Vamos a tener esta distancia, ¿no? Que lo vamos a necesitar. No tenemos, ¿no? Esta distancia que lo vamos a llamar... ahora esta parte lo vamos a llamar B, ¿no? Entonces primeramente nos estaríamos enfocando al cálculo de esta distancia, ¿no? Que va a ser la base del rectángulo, ¿no? Entonces
Vamos a calcular esta distancia. Primeramente vamos a tomar este triángulo, ¿no? B, D y E, ¿no? Aquí. B, D, E, ¿no? Aquí tenemos, aquí está el radio, que es 3 metros. Entonces, por Pitágoras, aquí podemos calcular, ¿no? La distancia de B a E. Aquí hemos hecho, ¿no? La hipotenusa al cuadrado y más la sumatoria de los dos catetos, ¿no? Y despejando la distancia BE nos queda la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿no? Entonces al final nos quedaría un valor de 2.236, ¿no? Eso lo vamos a subrayar, ¿no? Que es la distancia de B a E. Y esta distancia B, como les decía, vamos a restarlo del radio, ¿no? El radio menos la distancia BE, vamos a tener, ¿no? Esta distancia B, que es 3 menos 2.236, nos da un valor de 0.764, ¿no? Esta distancia B. Entonces ya lo tendríamos, ¿no? Las dimensiones de esta sección rectangular. Entonces, teniendo eso, ahí teniendo eso, vamos a iniciar con el cálculo, ¿no? De esta área 2, esta área, ¿no? Que estamos buscando, esta parte, ¿no? Entonces, esto lo vamos a llamar, ¿no? El área 1 y esta parte de arriba lo vamos a llamar área 2. Entonces, nosotros nos estaríamos enfocando al cálculo del área 2, ¿no? Entonces, primeramente aquí tomamos el área de un cuarto de elipse, que también lo hemos sacado, ¿no? Del documento que está aquí. El área del cuarto de elipse. Aquí está un cuarto de área elíptica, nos dicen, ¿no? Que está aquí el área. Aquí está, ¿no? Área nos dice pi por A por B sobre 4, ¿no? Aquí lo hemos anotado esa ecuación. Nuestro A va a ser, ¿no? Esta parte, ¿no? Y la B va a ser, ¿no? Esta parte que está aquí. Su base, podemos decir. Entonces, teniendo eso, lo reemplazamos, ¿no? Para el cuarto de elipse. Aquí pi por el A, ¿no? Que está aquí. 2. Y la B, que es 0.764 sobre 4, ¿no? Nos da un valor de 1.20. El área 1, ¿no? Toda esta arita nos da 1.20. Entonces vamos a calcular el área 2. El área 2 va a ser, ¿no? La resta de todo el área de un rectángulo. Esta parte es el área del rectángulo completo, ¿no? Que va a ser base por su altura. 0.764 por 2, ¿no? Que es el área. Menos 1.20 del área 1, ¿no? Entonces, restando eso, tendríamos el área 2, ¿no? Aquí lo vamos a subrayar, ¿no? El área 2, ¿no? También lo vamos a subrayar el área 1. Ya, entonces, teniendo las áreas, podemos calcular, ¿no? El volumen, que nada más sería multiplicado por 1.5. Ahí está, ¿no? El volumen va a ser esta área por su ancho, ¿no? Que es 1.5. Si lo multiplicamos nos da un valor de 0.492, ¿no? Que está en unidades de metro cúbico. Y con eso ya lo podemos calcular, ¿no? La fuerza vertical, que la ecuación lo podemos copiarlo aquí. Aquí está, ¿no? Ahí está, ¿no? El peso específico del agua, que es 1000.
en unidades de kilogramos sobre metro cúbico por el volumen, ¿no? El volumen, que es 0.492, nos da un valor de 492 kilogramos, ¿no? Entonces ya lo tenemos, la fuerza vertical, ¿no? Esta fuerza. Entonces nos tocaría el cálculo del XCP, que aquí está, ¿no? La ecuación es la misma, ¿no? Como para el cálculo de centro de gravedad en el eje X, ¿no? ¿Esto? Que va a ser el área por su brazo en X o su centroide en X sobre el área total, ¿no? Entonces, en nuestro caso vamos a calcular de esta figurita, ¿no? Que está aquí, que lo habíamos analizado desde el principio, ¿no? Que es igual al área 1, ¿no? Que lo hemos llamado, perdón, el área 2, que está, ¿no? De esta figurita lo vamos a calcular, que lo vamos a realizar de esta manera, ¿no? A ver, lo vamos a... Aquí, ¿no? Aquí de la misma manera lo vamos a restar, ¿no? De la sección rectangular, de aquí, ¿no? Hacemos el área del rectángulo por su centroide en X, ¿no? Que va a ser la mitad, ¿no? La mitad de 0.764. Y a eso lo restamos, ¿no? Del cuarto de elipse, ¿no? Lo restamos el cuarto de elipse y al último nos va a quedar, ¿no? Esta del área 2, ¿no? Esto lo podemos copiarlo. Podemos decir que es esto, área 2, ¿no? Vamos a calcular su centro de gravedad, su centroide en X del área 2, ¿no? Entonces decimos, aquí está, ¿no? El área de la sección rectangular. Esto es por su centroide en X, ¿no? Que está a la mitad de su base, ¿no? Que está menos el área, ¿no? Del cuarto de elipse que lo hemos tomado. Ahora el área del cuarto de elipse debe estar aquí, está, ¿no? 1.20, ¿no? El área 1. Eso lo hemos anotado aquí por su centroide en X, ¿no? De esta figura del cuarto de elipse. A ver, lo vamos a buscar. Aquí está, ¿no? Nos dice cuarto de elipse. A ver, en X, aquí está. En nuestro caso cambiaría, ¿no? Lo estaríamos tomando del Y, ¿no? Porque aquí esta parte está de manera horizontal, ¿no? La figura. Nuestro caso es ya de manera vertical, está, ¿no? Nuestro cuarto de elipse. Entonces, por ese caso vamos a tomar el que está en Y, ¿no? Vamos a tomar 4b sobre 3pi. Entonces nuestro centroide va a ser eso, ¿no? Aquí está, que lo hemos anotado aquí. 4b sobre 3pi, ¿no? Entonces aquí lo hemos reemplazado, su centroide en X. 4 por b, aquí está la b, ¿no? 0.764 sobre 3pi. Y aquí las áreas también se van a restar, ¿no? Este es el área de la sección rectangular. Y este es el área del cuarto de elipse, ¿no? De esto. Entonces, haciendo cálculos, nos da un valor de 0.593, ¿no? Nos da un valor 0.593. Pero este que lo hemos calculado, este 0.593 es solo esta, ¿no? Sería solo esta parte. A ver, lo vamos a... Solo sería esta parte, ¿no? Desde la fuerza vertical hasta la B nada más, ¿no? Pero nosotros necesitamos, ¿no? Desde el extremo, desde el punto A hasta la fuerza vertical, ¿no? Entonces, en ese caso,
En ese caso lo estaríamos sumando, ¿no? Más la distancia BAE. Aquí lo hemos hecho eso, ¿no? Aquí el valor que hemos calculado, que es 0.593, más la distancia de BAE, ¿no? 2.236. A ver, aquí debe estar esa distancia. Aquí está, ¿no? De BAE 2.236. Entonces ya lo tenemos, ¿no? El XCP, que es 2.829, ¿no? Aquí está. Entonces de esa manera hemos calculado, ¿no? Las fuerzas hidrostáticas de una compuerta curva y sus puntos de aplicación, ¿no? De las fuerzas.